Durante 17 largos años, Celine Dion guardó un secreto que el mundo nunca vio. No fue un escándalo que apareció en los titulares de los tabloides, ni tampoco fue el colapso de un matrimonio o una aventura oculta. Era algo infinitamente más aterrador, porque amenazaba el único don que había definido toda su existencia. Comenzó silenciosamente en su garganta, el único lugar donde ningún cantante puede permitirse el lujo de perder el control. Ahora me lo puedes mostrar, y eso es lo que pasa, diría después con la voz temblorosa. Es muy difícil para mí. Esas palabras cargaron con el peso de casi 2 décadas, librando una batalla invisible, mientras fingíamos que no pasaba nada. Al principio se convenció de que era solo agotamiento. Ensayos interminables, agendas de giras implacables, noches de insomnio y años de llevar su cuerpo más allá de sus límites, parecían explicaciones razonables. Continuó sonriendo para las cámaras, continuó situándose bajo el foco de atención y continuó ofreciendo actuaciones impresionantes como si nada hubiera cambiado. Noche tras noche, el público la escuchó cantar «Cuando sueño te veo te siento», sin darse cuenta de que detrás de cada nota perfecta, ella estaba tratando desesperadamente de superar un miedo que apenas podía admitir ante sí misma. El mayor engaño no fue el que ella presentó al mundo. Era el que se repetía a sí misma todos los días. Luego todo cambió en 2022. Después de años de preguntas sin respuesta, apariciones canceladas y una creciente preocupación de los fanáticos, la verdad finalmente salió a la luz. Su enfermedad tenía un nombre que la mayoría de la gente nunca había oído antes. Síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico extraordinariamente raro, capaz de convertir los propios músculos del cuerpo en prisiones implacables. El diagnóstico conmocionó a millones, pero quizás nadie quedó más conmocionado que la propia Celine. Ahora, a sus 58 años, se encuentra en otra encrucijada y ha tomado una decisión tan audaz que, según se informa incluso a sus personas más cercanas, a ella les ha costado entenderla. El peligro detrás de esa decisión es mucho mayor de lo que la mayoría de las personas que observan desde el exterior se dan cuenta. El momento que cambió todo no ocurrió bajo las brillantes luces del escenario o dentro de un estadio con entradas agotadas. Se desarrolló silenciosamente en junio de 2024 dentro de una sala de terapia privada donde no había público esperando para aplaudir ni orquesta preparándose para tocar. Celine yacía en una camilla de masajes, rodeada únicamente por miembros de su equipo médico, cuando de repente su cuerpo la traicionó. Sin previo aviso, un violento espasmo comenzó en un pie, antes de ascender por su pierna, trepar por su torso, extenderse por sus brazos y finalmente apoderarse de los músculos de su cara. En cuestión de segundos, cada parte de su cuerpo estaba convulsionando incontrolablemente, pero permaneció completamente consciente durante cada momento agonizante. Gritó de dolor cuando el personal médico se apresuró a estabilizarla, sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo, pero completamente impotente para detenerlo. Le administraron spray nasal de diazepam, un medicamento reservado para emergencias neurológicas graves, mientras el episodio se prolongaba durante varios aterradores minutos. Durante todo el calvario las cámaras siguieron grabando. Lo que hacía que esas imágenes fueran casi insoportables de presenciar no era simplemente la violencia de los espasmos en sí, sino el hecho desgarrador de que Celine nunca perdiera el conocimiento. Experimentó cada contracción, cada oleada de dolor, cada segundo aterrador, con plena conciencia, incapaz de escapar de lo que su propio cuerpo estaba haciendo. Eso es lo que transforma la escena de inquietante a desgarradora. No estaba inconsciente ni protegida por sedación. Sintió que cada músculo se tensaba contra su voluntad. Entendió cada segundo aterrador, reconoció cada movimiento que hacía su cuerpo, y aún así no pudo hacer absolutamente nada para detenerlo.
Cuando los espasmos finalmente disminuyeron, pronunció una sola palabra, que de alguna manera tenía incluso más peso emocional que el ataque en sí. Dijo que los episodios la hicieron sentir avergonzada. Esa tranquila confesión persistió mucho después de que el dolor físico terminó, porque reveló cuán profundamente esta enfermedad había llegado a su sentido de identidad. Piense en lo que significa esa palabra viniendo de alguien como Celine Dion. Esta es una mujer que ha actuado ante reyes, reinas, presidentes, primeros ministros y audiencias de decenas de miles. Ha estado sola bajo las luces más brillantes del mundo, dominando estadios con nada más que el poder de su voz. Sin embargo, la enfermedad que atacaba su sistema nervioso la había reducido a sentirse avergonzada de su propio cuerpo, como si de alguna manera hubiera fallado en la vida extraordinaria que había construido durante décadas. Ya no era simplemente una condición médica. Se había convertido en una traición profundamente personal que desafiaba los cimientos mismos de quien ella creía ser. Incluso las personas que documentaron su viaje tuvieron problemas con lo que estaban presenciando. La directora Irene Taylor admitió más tarde que filmar la convulsión se convirtió en una de las decisiones más difíciles emocionalmente de toda su carrera. Una parte de ella instintivamente quería bajar la cámara para proteger la dignidad de Celine, permitiendo que el momento siguiera siendo privado. Otra parte creía que ningún público debería ver a alguien sufrir tan abiertamente. Pero Celine ya había dejado sus deseos inequívocamente claros. Ella ordenó al equipo que siguiera filmando y decidiera más tarde si el metraje pertenecía al documental terminado. En esa solicitud había un extraordinario acto de valentía, la voluntad de exponer la verdad más dura de su enfermedad, si eso podía ayudar a otros a comprender a qué se enfrentaba. Luego, casi increíblemente, la historia dio otro giro dramático. Solo unos meses después de que se grabaran esas dolorosas escenas, el mundo vio a Celine parada en lo alto de París, en la Torre Eiffel, durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos. La lluvia caía incesantemente del cielo, mientras millones de personas observaban en todo el mundo. Vestida con un elegante vestido blanco, cantó con un control asombroso, una gracia notable, y un poder emocional que parecía casi imposible, después de todo lo que el público había presenciado recientemente. Era la misma mujer, era el mismo cuerpo, era la misma enfermedad incurable. Sin embargo, de alguna manera el momento se sintió transformado en algo completamente diferente. Esa impresionante actuación plantea la pregunta central de la historia actual de Celine Dion. Se está preparando para lo que podría convertirse en uno de los regresos más notables en la historia de la música moderna. Las entradas para los conciertos se están agotando. Los fanáticos de todo el mundo están desesperados por verla ser el centro de atención una vez más. Sin embargo, el trastorno neurológico con el que vive no tiene cura, solo tratamientos diseñados para controlar los síntomas y frenar su progresión. Millones de personas quieren creer que están presenciando el regreso triunfal de uno de los más grandes artistas de la historia. ¿Pero qué están viendo exactamente? ¿Es la victoria definitiva de la determinación humana, o es un coraje extraordinario al enfrentarse cara a cara a un riesgo inimaginable para comprender verdaderamente contra qué está luchando? Celine hoy primero. Hay que apreciar todo lo que construyó antes de que la enfermedad entrara en escena. No se convirtió simplemente en otra cantante de éxito. Construyó una de las carreras más extraordinarias que jamás haya conocido la industria musical. Nacida el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Quebec, entró en una familia donde la música estaba integrada en la vida cotidiana a pesar de las constantes dificultades económicas. Como la menor de 14 hermanos, creció rodeada no de lujo, sino de melodías, armonías y la simple alegría de hacer música juntos. Su padre llenó la casa con el sonido de su acordeón, mientras su madre organizaba a la familia en un grupo que se convirtió en el corazón de su hogar. Para la joven Celine, la música nunca fue una ambición,
esperando en algún lugar del futuro. Era simplemente el mundo en el que ya vivía. Cuando se subió a un pequeño taburete en el piano bar familiar y comenzó a cantar, lo sintió tan natural como respirar. Tenía solo 5 años cuando actuó ante un público genuino, no compañeros de clase, durante un recital escolar o vecinos reunidos en la iglesia, sino extraños que habían venido específicamente para escuchar música. El escenario entró en su vida casi antes de que ella entendiera lo que significaba, y desde ese momento en adelante, nunca la soltó realmente. Se convirtió en el lugar donde se sentía más viva, más segura y más completamente ella misma. Su primer gran avance internacional llegó de una dirección inesperada. Con solo 19 años, subió al escenario de Eurovisión en Dublín, representando a Suiza en lugar de a su Canadá natal. Cantando íntegramente en francés, realizó una actuación tan poderosa que la victoria se redujo a un solo punto. Solo un punto separaba el triunfo de la derrota, pero ese pequeño margen abrió la puerta a una carrera global que transformaría su vida para siempre. A veces la historia cambia por momentos enormes. A veces cambia debido a un voto. Sin embargo, nada de ese éxito habría ocurrido sin René Angelil. Cuando Céline tenía solo 12 años, sus hermanos enviaron una cinta de demostración de su canto al experimentado director musical. Muchos profesionales habrían escuchado cortésmente felicitado a la joven y pasado a otros proyectos. En cambio, René hizo algo casi inimaginable. Creía tan plenamente en su extraordinario talento que hipotecó su propia casa para financiar su primer álbum. Fue un acto de fe que alteró la vida de ambos para siempre. Primero se convirtió en su manager. Luego, con el tiempo, se convirtió en su confidente más cercano, el gran amor de su vida, y finalmente, en su marido. Su matrimonio duró 22 años y su presencia constante se volvió inseparable tanto de su carrera como del corazón emocional de su música. Cuando René murió de cáncer de garganta en enero de 2016, la pérdida llegó mucho más allá del fin del matrimonio. Silenciosamente, remodeló el paisaje emocional de la vida de Céline, de una manera que muchos oyentes solo más tarde comenzarían a comprender. Su ausencia permaneció detrás de cada actuación, cada entrevista y cada decisión difícil que siguió. Sin embargo, incluso a pesar de un dolor personal inimaginable, la magnitud de lo que ya había logrado seguía siendo casi imposible de comprender. Más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. My Heart Will Go On se convirtió en una de las canciones más reconocibles jamás grabadas. 5 premios Grammy. Una carrera que abarca generaciones, idiomas y continentes. Luego estuvo Las Vegas, donde Céline logró algo que pocos artistas habían imaginado posible. Su residencia A New Day hizo más que batir récords de asistencia o generar ingresos extraordinarios. Transformó fundamentalmente la industria del entretenimiento al demostrar que las estrellas más importantes del mundo ya no necesitaban pasar la vida haciendo giras interminables para seguir siendo atracciones globales. Ella redefinió lo que podría llegar a ser una residencia de conciertos. Cuando más tarde regresó para una segunda residencia, logró otro hito sorprendente. Incluso hoy en día, la historia de residencias de conciertos de Billboard incluye a Céline Dion tanto en el puesto número 1 como en el número 2 de mayor recaudación jamás registrados. Ya no era simplemente una intérprete de éxito. Se había convertido en una institución, un símbolo de coherencia tan notable que el público gradualmente dejó de preguntarse si algo podría frenarla. Precisamente por eso, lo que ocurrió después me pareció casi imposible de aceptar. Durante décadas Céline había vivido dentro de un cuerpo y una voz que parecía prácticamente imparable, capaz de ofrecer interpretaciones vocales imposibles, noche tras noche, con una confiabilidad inquebrantable. Entonces, casi imperceptiblemente, algo empezó a cambiar en lo más profundo de su sistema nervioso. La transformación llegó tan silenciosamente
que casi nadie se dio cuenta al principio. No las audiencias, no los críticos, ni siquiera la propia Celine. Ahora mirando hacia atrás, resulta casi increíble que haya logrado llevar esa carga invisible durante 17 largos años antes de revelar finalmente la verdad. Sin embargo, esa lucha oculta se convertiría en última instancia en el capítulo definitorio de una de las vidas más extraordinarias de la música. En su documental, Celine reveló que había vivido con síntomas durante unos 17 años antes de recibir finalmente su diagnóstico en 2022. 17 años. Eso significa que los fanáticos la vieron cantar, sonreír, saludar y terminar espectáculos noche tras noche, mientras ella luchaba en silencio contra algo que no podía explicar. Lo que lo hace aún más doloroso es el lugar donde empezó. Comenzó en su garganta. Para un cantante ese es el lugar más aterrador en el que algo puede salir mal. Lo describió como espasmos vocales. Su voz se tensaría, el control se escaparía. El instrumento que había dominado durante toda su vida de repente dejó de responder de la manera que ella conocía tan bien. Al principio intentó explicarlo. Quizás estaba cansada, quizás había trabajado demasiado, quizás el descanso lo solucionaría. Esas explicaciones tenían sentido en ese momento. Después de todo había actuado durante años a un nivel agotador. Pero detrás de esas excusas, poco a poco, iba surgiendo otra posibilidad. Y esa posibilidad era mucho más difícil de afrontar. Si tu voz no es solo tu carrera, sino el centro de tu identidad, entonces perder el control de ella es como perder el mapa de toda tu vida. Celine dijo una vez que antes de que la enfermedad la golpeara con fuerza, seguía su voz a todas partes. La guió, le trajo alegría, dio forma a la mejor versión de sí misma. Entonces, cuando esa voz comenzó a fallar de maneras extrañas y aterradoras, no tuvo una manera fácil de procesarla. El miedo era demasiado profundo. Entonces ella lo mantuvo oculto, no porque quisiera engañar a nadie, porque ella estaba tratando de sobrevivir. Luego las señales se volvieron más difíciles de ocultar. En octubre de 2021, pospuso la apertura de su nueva residencia en Las Vegas en Resorts World Theater. La razón oficial fueron espasmos musculares severos y persistentes. El público escuchó las palabras, pero aún no conocía la historia completa. No se había compartido ningún diagnóstico. No se había dado ninguna explicación. Fue solo otro anuncio vago sobre temas de salud. Unos meses después, en enero de 2022, canceló las fechas restantes de su Courage World Tour. Nuevamente la explicación apuntó a espasmos musculares y consejos médicos. Aún así, el verdadero nombre de la enfermedad seguía siendo desconocido para el público. Cuando más tarde habló abiertamente en el documental, reveló algo desgarrador. Hubo momentos en el escenario en los que giró el micrófono hacia la multitud, porque no podía confiar en que su propia voz transmitiera la nota. La gente tal vez pensó que era un gesto cálido, una forma de compartir la canción con su público. A veces lo era, pero a veces también era una tapadera, una forma de ocultar la verdad. Más tarde describió ese silencio como una mentira que ya no podía soportar. Durante casi 2 décadas el mundo la vio actuar. Y durante todo ese tiempo, la verdadera batalla permaneció oculta a plena vista. La palabra que nadie había oído. En diciembre de 2022, Celine Dion se sentó frente a una cámara y le contó al mundo la verdad. Le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida. Para muchas personas esa fue la primera vez que escucharon esas palabras. Al mismo tiempo anunció que cancelaría su Courage World Tour. La condición que la había perseguido durante años finalmente tenía un nombre, y ese nombre vino con su propio tipo de miedo. Entonces, ¿qué es el síndrome de la persona rígida? En términos simples, es un trastorno neurológico autoinmune poco común. Provoca rigidez muscular severa
y espasmos dolorosos. Estos espasmos pueden ocurrir sin previo aviso. Pueden afectar el torso, los brazos, las piernas y en ocasiones incluso la cara. El cuerpo se vuelve rígido. El movimiento se vuelve difícil. Los sonidos ordinarios, el contacto repentino, el estrés o las emociones fuertes pueden desencadenar una crisis. Esa última parte importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Esta enfermedad no solo responde al esfuerzo físico, también puede responder al sentimiento. El sistema nervioso se vuelve hiperactivo. En muchos casos, las personas con esta afección tienen niveles muy bajos de GABA, una sustancia química del cerebro que ayuda a calmar la actividad nerviosa y regular el movimiento. Cuando ese sistema calmante no funciona bien, el cuerpo permanece nervioso. Los frenos fallan, los músculos se activan cuando no deberían hacerlo. La emoción puede convertirse en un desencadenante, porque el cuerpo no puede calmarse como debería. Ahora piense en lo que eso significa para Celine Dion. Ella ya es cantante. Toda su vida se ha construido en torno a las emociones. Una actuación en vivo aporta luces, sonido, emoción, adrenalina, tensión y liberación. El público se levanta. La música aumenta. El momento se vuelve eléctrico. Para la mayoría de los artistas, esa energía es el combustible. Para Celine también puede ser una amenaza. Ese es el cruel centro de esta historia. La enfermedad no atacó simplemente su cuerpo. Atacó el sistema exacto del que depende su arte. Y no hay cura. Esa verdad tiene que permanecer a la vista. El síndrome de la persona rígida se puede tratar. A veces los síntomas se pueden controlar con terapia, medicamentos relajantes musculares y un control cuidadoso de los desencadenantes. Aún así, gestionado no significa desaparecido. La enfermedad permanece. Puede que se estabilice por un tiempo. Puede empeorar. Puede sorprender incluso a las personas que lo tratan. Entonces, cuando el mundo dice que Celine Dion está regresando, la palabra suena simple. En realidad es todo menos simple, porque ¿qué significa siquiera un regreso cuando la enfermedad nunca desaparece? Esa pregunta sigue a todo lo que viene a continuación. Fondo captado por la cámara. En junio de 2024, Amazon Prime Video lanzó Soy Celine Dion. Muy rápidamente se convirtió en uno de los documentales más comentados del mundo. La gente esperaba una película emotiva. Lo que obtuvieron fue algo mucho más crudo. Celine le había dado al director pleno acceso. No hubo ningún filtro suave sobre su sufrimiento. La cámara vio los medicamentos, vio la terapia, vio el costo privado de una vida pública. Y al final de la película los espectadores se encontraron cara a cara con una escena que muchos de ellos nunca olvidarían. Ese mismo día, Celine había estado en un estudio de grabación, trabajando en la música de la película Love Again. Posteriormente acudió a una sesión de terapia. Estaba acostada en una camilla de masajes mientras su terapeuta de medicina deportiva, Terry Lobo, trabajaba con ella. Entonces comenzaron los espasmos. Primero sus manos, luego sus pies. Luego su cuerpo se tensó en una crisis total. Su terapeuta rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La movió, la sostuvo y le dio el spray nasal. La convulsión duró varios minutos. A pesar de todo, ella permaneció despierta. La directora dijo más tarde que fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Ella quería ayudar. Quería que la cámara desapareciera. Sin embargo, Celine ya había tomado la decisión. Sigue filmando. Decide más tarde. Y cuando llegó el momento de montar el documental juntas, Celine vio esa dolorosa escena y tomó otra decisión. Ella les dijo que lo mantuvieran ahí. Esa decisión dice mucho sobre quién es ella. No mostró al mundo su peor momento para sorprender a la gente. Lo hizo porque quería que la gente entendiera cómo es realmente esta enfermedad. Quería que aquellos que vivían con enfermedades raras, dolor invisible y miedo constante se sintieran vistos. Luego llega uno de los momentos más reveladores
de toda la película. Después de que termina la convulsión, después del dolor, después de la impotencia, después de todo el miedo en la habitación, Céline se levanta. Ella sale. Y de alguna manera, ella se convierte en la que consuela al director. Esa imagen lleva todo el peso de su historia. Incluso en medio del colapso, algo dentro de ella todavía se extiende hacia afuera. El riesgo más audaz de su carrera. Luego vino París el 26 de julio de 2024, ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Durante semanas hubo rumores sobre un artista final sorpresa. Los organizadores guardaron silencio. Su equipo permaneció en silencio. Nadie confirmaría nada. El espectáculo se desarrolló a gran escala, con el Sena en el centro y el mundo mirando. Luego las cámaras se dirigieron hacia la Torre Eiffel. Allí estaba ella. Céline Dion se alzaba por encima de la ciudad con un vestido blanco de Dior. Estaba lloviendo. Empezó a sonar el piano. Luego cantó. La canción era Hymne à l'amour de Edith Piaf. Esa elección importaba. No fue al azar. Piaf escribió esa canción por un profundo amor y una profunda pérdida. Lleva anhelo, entrega, devoción y dolor. Que Céline cantara esas palabras en ese momento le dio a la actuación otra capa. Ella no regresaba simplemente. Ella hablaba a través de una canción que ya conocía, el desamor. Y eso es lo que hizo que la actuación pareciera tan poderosa. Se trataba de una mujer que había ocultado una terrible enfermedad durante años. Una mujer que había perdido a su marido. Una mujer que recientemente había mostrado al mundo su momento más débil y doloroso. Sin embargo, ahora estaba bajo la lluvia frente a millones, y abrió la boca de todos modos. Kelly Clarkson, mientras comentaba la ceremonia para NBC, la llamó atleta vocal. Esa descripción parecía exactamente correcta. Lo que Céline hizo esa noche requirió disciplina, coraje, sincronización, control y resistencia de muy alto nivel. Puede que haya parecido elegante desde la distancia, pero detrás de esa gracia se esconde un enorme riesgo. Porque esta no fue una actuación segura ni sencilla. Su propio documental ya había demostrado que cantar podía provocar una crisis neurológica. La intensidad emocional podría desencadenar una crisis. El esfuerzo físico podría desencadenar una crisis. La actuación olímpica llevó todo eso. Ella estaba al aire libre. Estaba mojado. El mundo estaba mirando en vivo. No hubo un segundo intento esperando detrás del escenario. Si su cuerpo le hubiera fallado en ese momento, todos lo habrían visto. En cambio, entregó la canción de principio a fin. La multitud estalló. La actuación se convirtió en uno de los momentos decisivos de la ceremonia. Más tarde ese año, lanzó la grabación en vivo en plataformas de transmisión. Un mensaje tranquilo pero seguro para cualquiera que aún no esté seguro. Ella todavía estaba aquí y no estaba lista para desvanecerse. El mejor regalo de cumpleaños de su vida. Antes de que llegara el anuncio oficial, hubo señales. En las semanas previas al 30 de marzo de 2026, comenzaron a aparecer carteles misteriosos por todo París. No llevaban su rostro ni su nombre, llevaban títulos de canciones. Para quienes conocían su música, el mensaje era obvio. Luego apareció una publicación críptica en línea en su voz. Fue breve. Fue sencillo. Fue suficiente para que la gente se volviera frenética. Entonces llegó la fecha. 30 de marzo de 2026. Su 58 cumpleaños. Una vez más, la Torre Eiffel estaba detrás de ella mientras daba la noticia. Céline Dion anunció que volvería a los escenarios para realizar una residencia en París. Lo llamó el mejor regalo de cumpleaños de su vida. La oportunidad de volver a actuar claramente significaba más para ella que casi cualquier otra cosa. Lo que hizo que su mensaje fuera aún más conmovedor fue la forma en que eligió sus palabras. Ella no dijo que estaba curada. No sugirió que la enfermedad hubiera desaparecido. Ella dijo que se sentía bien. Dijo que se sentía fuerte. Ella admitió que estaba un poco nerviosa.
Sobre todo dijo que se sentía agradecida. Esas palabras llevaban honestidad. También llevaban conciencia. Ella sabe lo que vive dentro de su cuerpo. Ella sabe lo que costará estar en un escenario. Sin embargo, también sabe lo que esto aporta. La sede sería el Paris La Défense Arena, el estadio cubierto más grande de Europa. Este no fue un regreso tranquilo. Fue una declaración importante. Una habitación enorme. Una producción enorme. Un gran momento. Al principio se anunciaron 10 espectáculos que se desarrollarán del 12 de septiembre al 14 de octubre de 2026. Luego la demanda de entradas se disparó de una manera que sorprendió incluso a los promotores más experimentados. Casi 9 millones de personas participaron en la lotería para tener la oportunidad de comprar boletos. El número era tan grande que parecía irreal. La respuesta del público fue inmediata y contundente. Se agregaron 6 espectáculos adicionales. El total ascendió a 16. Luego se confirmaron más fechas para mayo de 2027, extendiendo la residencia un año más. Esa respuesta contó su propia historia. La gente no la había olvidado. No habían seguido adelante. No la habían reemplazado en sus corazones. Estaban esperando. Y en el momento en que llamó, respondieron. La pregunta que a nadie le gusta hacer ahora, viene la parte incómoda. Sería fácil convertir esta historia en una historia limpia de coraje y regreso. Sería fácil poner música alegre detrás y terminar con aplausos. Sin embargo, la verdad es más complicada. Y la verdad importa. Celine Dion todavía tiene el síndrome de la persona rígida. Eso no ha cambiado. La enfermedad estaba ahí cuando cantó en los Juegos Olímpicos. Estará allí cuando entre en la Arena de París. No se detiene ante los titulares, la venta de entradas, los hermosos vestidos o la esperanza pública. Sigue siendo impredecible. Sigue siendo grave. Sigue siendo parte de su vida todos los días. Por eso su residencia prevista es una apuesta tan grande. La actuación olímpica fue una canción, unos minutos, un solo pico, un evento cuidadosamente preparado. Una residencia es algo completamente distinto. Significa conciertos completos. Significa series largas. Significa tensión emocional y física repetida durante muchas noches. Significa recuperación, luego más esfuerzo, luego más recuperación, luego otro espectáculo. Significa enfrentar los mismos factores desencadenantes una y otra vez en un período de tiempo muy corto. Esa diferencia es enorme. Su documental ya mostró lo que el canto puede hacerle a su sistema nervioso cuando lo exige demasiado. El escenario trae luces, ruido, adrenalina, expectación, recuerdo, emoción y presión. Todas esas cosas pueden alimentar el tipo exacto de sobreestimulación. Su enfermedad se convierte en peligro. Así que las preguntas que la gente hace en voz baja tienen sentido. ¿Podrá su cuerpo aguantar tantas citas? ¿Qué pasa si necesita posponer incluso un espectáculo? ¿Qué sucede si un episodio aparece en medio de una actuación con miles de personas mirando? Estas no son preguntas crueles, son honestos. Cualquiera que realmente se preocupe por ella debería poder enfrentarlos. Por eso también esta historia conlleva tensión, incluso en sus momentos más esperanzadores. La preocupación no es si Celine Dion es importante. Por supuesto que ella importa. La preocupación es si una mujer con una enfermedad neurológica crónica, incurable y progresiva podrá seguir haciendo lo más exigente que haya hecho jamás. Y la única respuesta verdadera es esta. De todos modos, nadie sabe por qué lo hace. Incluso con toda esa incertidumbre, ella todavía avanza hacia el escenario. Y la razón queda clara cuando escuchas atentamente lo que ella ya ha dicho. Celine conoce el riesgo mejor que nadie. Ella conoce el dolor. Ella conoce el miedo. Ella sabe lo que se siente cuando su cuerpo se bloquea y se niega a obedecer. En un momento durante su peor período, dijo que tomaba entre 80 y 90 miligramos de Valium al día solo para caminar, tragar y funcionar. Sabe lo que significa intentar cantar
y escuchar el silencio donde debería estar su propia voz. Así que aquí no hay ninguna ilusión. Ella no está siendo descuidada. Ella está eligiendo. Y su elección se basa en una simple creencia. Ha dicho que si no puede correr, caminará. Si no puede caminar, gateará. La cuestión no es la velocidad. La cuestión es que tiene la intención de seguir adelante. Ese espíritu apareció nuevamente en una de sus respuestas públicas más mordaces. Antes del estreno de su documental, un periodista enmarcó su ausencia de una manera que sugería pérdida de cadencia y finalidad. Céline respondió en 2 palabras: no estoy muerta. Esa línea contiene mucho de quién es ella. Es directo. Está despejado. No deja espacio para que nadie más escriba el final mientras ella todavía está aquí viviéndolo. También hay algo más profundo detrás de su decisión de regresar. En casa sus 3 hijos la observan moverse por esta vida. Ya han vivido la pérdida. Su padre René Angelil murió en enero de 2016, pocos días antes de que su hijo mayor cumpliera 15 años. Céline ha hablado de lo estrechamente ligada que está la actuación a su memoria. En el escenario ella todavía se siente conectada con él. La música lo devuelve a ella de alguna manera. Eso significa que el escenario no es simplemente el lugar donde ella trabaja. También es donde el amor, el dolor, la memoria y la identidad continúan encontrándose. Su documental mostró sufrimiento, sí, pero también hizo algo más. Dio forma a una enfermedad que muchas personas nunca antes habían visto. Hizo visible el dolor privado. Para las personas que viven en condiciones invisibles, eso importaba. Finalmente podrían mirar a alguien poderoso y famoso y decir: eso es lo que se siente. Y tal vez esa sea una de las verdades más profundas de todo esto. Para Céline Dion, alejarse de la música podría costar más que continuar. La enfermedad persiste, cante o no. Permanece en su cuerpo de cualquier manera. Sin embargo, el escenario todavía le brinda algo que no puede reemplazar fácilmente. Le da significado, le da conexión, le da una manera de seguir siendo ella misma en medio de algo que sigue intentando quitarle pedazos de ese yo. Si te pierdes eso, te pierdes el corazón de toda la historia. Ahora llega septiembre. La fecha se acerca. 12 de septiembre de 2026. La Défense Arena Nanterre, a las afueras de París. 45.000 plazas. Una multitud agotada. El primer concierto completo que ofrecerá Céline Dion desde marzo de 2020. Intenta imaginar ese momento. Las luces se apagan. La habitación queda en silencio. No del todo silencioso, porque un estadio nunca lo es del todo. Pero de esa manera especial, una multitud se calla cuando sabe que algo raro está a punto de suceder. En algún lugar detrás del escenario, una mujer de unos 50 años se encuentra en la oscuridad y espera su señal. Lleva dentro de su cuerpo una enfermedad neurológica incurable. Su equipo médico está cerca. Sus hijos pueden estar en algún lugar del edificio. Y en lo más profundo de su memoria, tal vez René también esté allí del mismo modo que un ser querido puede seguir presente mucho después de la muerte. Ahora tenga 2 posibilidades a la vez. Una posibilidad es hermosa. Este podría convertirse en uno de los mayores regresos que jamás haya visto la música moderna. 16 noches de prueba de que la enfermedad no borra la voz que la gente ama. 16 noches de poder, emoción y desafío. El tipo de retorno del que la gente habla durante años, porque reforma lo que creen que un ser humano puede soportar y aún crear. La otra posibilidad es aterradora. Su cuerpo podría fallarle en el escenario. Podría producirse un espasmo. Una crisis podría desarrollarse en público. El escenario que más ama podría convertirse en el lugar donde su enfermedad la alcance ante el mundo entero. Ambas posibilidades son reales. Por eso esta historia importa tanto. Importa porque Céline sabe que ambos son reales. Y ella todavía elige dar un paso adelante. Para millones de personas que viven con enfermedades crónicas, esa elección significa algo. No porque convierta el sufrimiento en un eslogan. No porque haga hermoso el dolor.
importa porque muestra la verdad. Una persona puede tener miedo y, aún así, continuar. Una persona puede ser frágil y, aún así, ser valiente. Una persona puede conocer el riesgo y, aún así, decir sí a la vida. Ahí es donde finalmente aterriza esta historia. En realidad, nunca se trató de si Celine Dion estaría bien. Esa palabra es demasiado pequeña para lo que enfrenta. La verdadera pregunta es si quiere vivir plenamente en el cuerpo que tiene con todo el riesgo que conlleva. Todo lo que ha hecho sugiere que la respuesta es sí. Se acerca septiembre. Ahora el mundo espera escuchar qué hará su voz.